veces más acerca de el tiempo en el que estamos, pero se está abriendo, así lo digo yo. Acuérdense que espiritualmente sucede una cosa y luego sucede materialmente, y yo creo que estamos en el tiempo del poder para la iglesia. Así que dile a alguien ahí: estamos en el tiempo del poder para la iglesia. A lo mejor tú dirías, pues sí, está bien, pero una cosa es decirlo, otra cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Y entonces, así como el domingo veíamos cómo nos dio Dios el testimonio de la vida de un varón que le creyó a Dios y que Dios le está prosperando, así hoy te digo que estamos entrando al tiempo del poder de la iglesia. Me llamó mucho la atención que yo traía toda esta semana este tema que yo sentía como que espiritualmente algo está cambiando. Así como, por ejemplo, cuando vienen las vacaciones, yo digo, híjole, se va a ir todo para abajo, ¿verdad? Porque todo el mundo empieza, todo el mundo a descansar, todo el mundo a no hacer nada, están en su casa, y como es vacaciones, yo no salgo ni a ver si qué pasó allá afuera, ¿verdad? Mucha gente está así en su casa y se encueva ahí 2-3 días hasta que luego lo llevan de vacaciones a la Isla del Padre o cualquier lugar, y así pasa. Entonces como que viene un down en la iglesia. Así yo empecé a sentir como que algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y viendo lo que está haciendo Dios en otros lugares, Dios en otros lugares, dije, esto es. ¿Qué se festeja en septiembre en Israel? Porque debemos recordar que Dios tiene un reloj profético. ¿Cuál es el reloj profético de Dios para él? Ese es uno personal. ¿Cuántos tienen? Pásame la anterior, por favor. ¿Cuántos tienen un reloj de estos? No, ya, todos traen el teléfono, ¿verdad? En el teléfono te suena. Pero antes estos teléfonos a mí me gustaban porque en un tiempo que estaba en un departamento de solteros, que estábamos éramos 7. El departamento tenía 4 cuartos. Entonces el cuarto principal era del que rentó el departamento, ¿verdad? Porque él quería dormir solo, y entonces él tomó el más grande. Y luego éramos de 2 en 2, éramos 7. Pero el reloj de este varón que pues ya partió de esta tierra, Jorge, él tenía un reloj de estos, verde pistache, y ese reloj sonaba y sonaba. O sea, y el sueño de este hombre era a veces pesado, y todos oíamos el trrr, porque pica no se alcanza a ver ahí donde la campanita le pica. Y a veces oíamos nada más que se oía un ruido, ¿verdad? ¡Pash! Ya aventó el reloj, Jorge. Y de repente se empezaba a sonar. Y ay, Jorge, ya levántate. Los 6 ya estábamos levantados. Y Jorge iba y volvía a aventar el reloj. Casi cada 3 días nos hacía ese chistecito. Hasta que un día no le atinó y salió volando por la ventana. Y ya no se pudo arreglar el reloj. Porque después de aventarlo, lo volví a arreglar y le volví a poner las bolitas y todo, y funcionaba. Eran fuertes los relojes. No sé ni qué marca era, pero era de que era fuerte. Pero el reloj que Dios nos dice que debemos de voltear, porque hay un reloj para todo el mundo. ¿Se acuerdan la cita que dice que todo mundo lo verá? O sea, aunque aquí sea 1 hora y allá al norte de Estados Unidos sea 2 horas antes o 2 horas después en Argentina de la hora que tengamos aquí, dice que va a haber todos lo van a ver en el mismo momento, va a haber un reloj. Y entonces Dios dice que el reloj para todo el mundo, ahora sí pásame la que sigue, hay un reloj para todo el mundo. ¿Cuál es ese reloj? ¿Es un reloj digital?
¿Es un reloj análogo? ¿Es un reloj a través de ver cómo están las estrellas? ¿Cuál es el reloj de Dios? Hello. ¿Cuál es el reloj de Dios? Ya se los han dicho aquí. Israel. Israel, la que sigue. Israel, aquí lo pusieron con signos de interrogación. Entonces, ¿Israel es el reloj profético de Dios? Pásame la que sigue. Sí, Israel es el reloj profético de Dios. Ahora, ¿los israelitas van de acuerdo al reloj profético de Dios? ¿El pueblo de Dios va de acuerdo al reloj profético de Dios? En cuanto a Jesucristo, no. Pero en cuanto a las profecías que están hechas para ellos como pueblo, sí. Fíjense la diferencia. Dice aquí, prepárate, el tiempo está cerca. A ver, dile ahí a alguien, prepárate. Y hay personas que dicen, pues ¿para qué me preparo? Siempre dicen que Cristo va a venir y ni viene, ¿verdad? Hay gente que ha dicho, no, para tal fecha. Pues malamente, porque dice la Biblia que nadie sabe la fecha, ¿verdad? Pero ¿debemos de estar preparados? Sí, sí debemos de estar preparados, porque tú no sabes cuánto tiempo tiene tu corazón. ¿Le has checado el kilometraje a tu corazón? ¿Sabes en qué momento se va a detener? Ups, no, ¿verdad? Pero nosotros creemos que pues tenemos todavía mucho tiempo. ¿Cuántos creen que vamos a estar aquí para el 2026? ¿Ya los puse a pensar o qué? Para el 26 no es mucho. ¿A poco no te da la fe para llegar al 26? Ya se pusieron a pensar, ay, ¿qué tal si el próximo mes? Pues debemos de estar preparados. Y por eso, como nos invitaba el señor Herrera, debemos de venir a escuchar. Porque Dios tiene algo que va sumando así como el dominó, ¿verdad? Que se va del 2 con el 2 y luego el 3 con el 3 y luego el 4 con... Y entonces va a llegar un momento en que toda esa información que tú has acumulado al venir cada día te va a preparar. Créemelo, nos está preparando. Por eso dice, prepárate. Ahora, ahí pusieron, yo no hice ese flyer, pero dice, prepárate, el tiempo está cerca. Si hacemos un paralelo del pueblo judío con la iglesia, son dos entes totalmente diferentes. Fíjense bien lo que les voy a decir. El pueblo judío es uno y la iglesia es otra. A ver, pastor, ¿y qué me dice de los judíos mesiánicos? Son judíos, partes de la iglesia. Pero la iglesia, bueno, no me voy a adelantar. Cuando dice que nos tenemos que preparar, nosotros tenemos que mirar el reloj profético de Dios, que es ¿qué? ¿Es quién? Israel. O sea, nosotros tenemos que ir a ver qué está pasando con Israel. Ahora, no quiere decir que tenemos que estar haciendo todo lo que hace el pueblo de Israel, sino que nosotros tenemos que ver para saber más o menos en qué tiempo estamos, ¿sí? Entonces, en este mes de septiembre, que acaba de pasar, una de las fiestas que se hizo en el pueblo de Israel fue las fiestas del Gran Perdón, Yom Kippur. Y empieza el nuevo año judío del 22, porque si se fijan, ellos hacen cosas diferentes que nosotros que estamos acá.
del 22 de septiembre al atardecer del 24 de septiembre empezó el nuevo año judío. O sea, es como decir el 1 de enero de nosotros. O sea, el año nuevo judío para ellos empezó este septiembre del 22 al 24. La era del pueblo judío, me pasas la otra a ver si alcanzamos a ver en pantalla. La era del pueblo judío, yo creo que está muy chica, pero la era del pueblo judío no empezó desde el tiempo que Dios hizo al hombre, porque aquí están las dispensaciones de los tiempos del hombre. Es diferente las dispensaciones del tiempo del hombre a el tiempo de los judíos y al tiempo de la iglesia. Estoy separando tres cosas, pero todo fue creado por Dios. Entonces, en ese dibujo que se ve ahí, de izquierda a derecha, arriba dice AT, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces viene una primera división, viene una segunda división, una tercera división, y si ustedes alcanzan a ver ahí, la primera dice Adán, el tiempo de Adán, el tiempo de Caín, el tiempo de Noé. Luego de ahí sigue el tiempo de Abraham, donde ya entra el tiempo del pueblo judío. Con Abraham empieza el tiempo del pueblo judío y posteriormente sigue con el tiempo de Moisés. ¿Sí? En ese tiempo fue el tiempo en donde Dios le hablaba al pueblo judío. ¿Cómo le hablaba? Abraham, por ejemplo, dice que había una voz audible que oía a Dios. Moisés se fue a hacer carne asada a la montaña, ¿verdad? Fue y llegó con Dios, y dice que era tanta la presencia que se manifestaba en la vida de Moisés que dice que su rostro resplandecía. ¿Sí? Así como cuando tú estás con alguien que se ríe mucho y está ríe. ¿Y qué te pasa a ti? Pues a rato ya no sabes ni por qué, pero tú también te estás riendo, ¿verdad? Y se ataca más de la risa a la otra persona y tú también, y bueno, ya párenle, ¿y qué les pasa? Por decir eso se pega, ¿verdad? Se contagia. Entonces, así pasó con Moisés. Y Abraham y Moisés, ahí es donde se le dan las enseñanzas al pueblo judío para que Dios estuviera con ellos. Y Dios estaba con ellos. Pero hubo periodos en los cuales el pueblo era desobediente y Dios no estaba con su pueblo. No estaba con ellos. Dice que por la desobediencia de su pueblo, dice que Él no estaba con ellos. Y entonces empieza la respuesta de Dios para su creación como humanidad, para el hombre. Y entonces manda a Jesús. Y ahí se ve donde está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántos años estuvo Jesús aquí en la tierra? Se cree que alrededor de 30, 33, algunos dicen que hasta 34 o 7. Pero de Jesús para atrás se dice que desde el tiempo que Dios hizo a Adán hasta Jesús son 2000 años. Viene Jesús, está 33 años y trae la solución a su creación. Pero el pueblo judío se quedó en su reloj esperando al Mesías. No pudieron reconocer a Jesús. Y no pudieron reconocer a Jesús, se murió, resucitó, le dejó la enseñanza a los discípulos empezaron a enseñar, y esa antigua iglesia, para nosotros,
porque fue la primera iglesia, la iglesia primitiva, estuvo hecha por los discípulos de Jesús, que muchos de ellos eran judíos. Entonces la iglesia empieza con las enseñanzas de Jesús, primero con los judíos, con los discípulos, pero entre ellos eran más judíos que de otros. Pero luego empezaron a ser discípulos de Jesús los que estaban ahí en esas naciones, cerca de Jerusalén, cerca de Israel. Pero hoy en día, me voy a brincar, vamos a hacer un salto cuántico, como dicen los que saben de eso. La mayor burbuja, ¿verdad? Es donde está la Biblia. Ahí empezó la iglesia, se dispersó la iglesia, y al dispersarse la iglesia, también se dispersó el pueblo judío. Los judíos salieron corriendo porque los romanos los quisieron matar, Hitler los quiso matar, y varias veces el enemigo de Dios ha querido acabar con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió. Pero hubo una dispersión. Los judíos se fueron a Argentina, Brasil, a México, a Estados Unidos, a Canadá, a Turquía, a un montón, menos un poco hacia el oriente. Para todas las demás, incluso cuando Pablo iba en uno de sus viajes misioneros, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Ahí no, porque era un territorio que el enemigo ya había sembrado en el corazón de los hombres y de las mujeres, que era adorar a múltiples dioses. Eso estamos hablando de hace 2000 años. Menos 33 o más 33, como le quieras poner, estamos hablando casi de 2000 años, en donde adoraban a otros dioses. Y Dios le dijo a sus discípulos, ahí no, para allá no. Pero entonces, tú naces, te metemos aquí en el globito ese de donde está la escritura, tú naces ahí. Y entonces yo no sé qué practicaban tus abuelos, qué practicaron tus bisabuelos, tus tatarabuelos, cuántos practicaron ocultismo, hechicería, se practicaban cosas precisamente de esa área donde dijo Dios, ahí no se metan, cosas orientales. Y entonces el pueblo se contamina. Y esa contaminación llegó hasta nuestra fecha. Pero Dios, a respuesta de todo esto, vamos a Hechos en el capítulo 2. Estaban en una de esas fiestas judías, porque la mayoría eran judíos, estaban en la fiesta de Pentecostés, Hechos 2:1. ¿Sí? ¿Y cómo estaba la iglesia primitiva? Estaban unánimes. Ya hablamos de lo que es esa palabra tan importante para la iglesia. Estaban ellos unánimes, estaban juntos, estaban estudiando lo que el rabí, lo que el maestro les había dicho que iba a pasar. Y de repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les presentaron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba o les decía que hablaran. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos
de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjate las naciones que había ahí. Había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cupadacia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto. ¿Cuántas naciones estaban ahí reunidos? Un montón. Luego los cuentas. Estudia esto. Cretenses, árabes, había de todos. Todos estaban perplejos. Y uno hasta dijo: todos están borrachos. Pero no voy a ese tema. A lo que voy es que había aquí muchas naciones y todos estaban unánimes, como lo que nos dijo Dios hace una semana. No me acuerdo cuándo fue el tema de unánimes. Ahí empezó la iglesia, con judíos, con partos, con medas, elamitas, gente de Egipto. Pero pasó algo. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Aquí también está haciendo una división de dos tipos de personas: los que tienen una esperanza, los que saben que han creído, y pues los que andan viendo a ver lo que les digan, lo que les dijo tu abuelita, tu tatarabuelo, o sea, lo que andan haciendo es lo que ellos piensan. Y luego dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos otra vez acá a la gráfica, por favor. Ponme la gráfica. Entonces, resulta que ya pasó el tiempo de los judíos, ya empezó el tiempo de la iglesia. Y a esos, cuando empezó el tiempo de la iglesia, les dijo: ustedes no se preocupen. Se va a ir antes tu mamá, se va a ir antes tu papá, a lo mejor a alguien se le va a ir un hermano antes, una hermana, a lo mejor se va primero tu hijo, tu hija, pero no se preocupen, no sean como todos los demás otros pueblos que se han contaminado creyendo en dioses ajenos. Ustedes tienen una esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Y nuestra esperanza, acuérdense que Él vino, nos enseñó, nos dijo, resucitó, lo volvimos a ver, estuvo con nosotros y nos dijo: me voy. Imagínate cómo estaba la iglesia, que estaba creyendo que ahora sí ya estaba el enviado por Dios. Y luego, como dicen en la primera agüitada, se murió. Pues no, no era. Y luego de repente, ¡pum!, se les aparece. Sí era. Vele a decir a los que se reúnen allá a la iglesia de Capadocia, vayan y díganle ustedes a los de allá, y vayan: sí, aquí anda. Y empezó otra vez a hacer señales y prodigios. Y entonces ahí estaba la iglesia, ¿verdad?, unánime, viendo los milagros de Dios, como los ciegos veían, los sordos oían, resucitaba personas. Y entonces estaba la iglesia primitiva unánime. Nuevas indicaciones: ustedes van a hacer lo que yo hice y cosas mayores, pero me tengo que ir. Si Mr. Plata nos dijera el domingo: ya está, y en un mes nos dijeran: fírmele, ya está,
y vamos a hacer la inauguración de la nueva casa. Ya está. Inauguramos y les digo, ¿saben qué? Ahí se ven, porque pues yo me voy con mi esposa, nos vamos a ir de un año sabático, pero pues ahí síganle. Ahí les dejo los 12, ya ven que dan así con los cuadritos de esos que para que vayas y pagues, ¿verdad? Ahí les dejo estos 12 papelitos y ahí síganle, échenle ganas. Si ya logramos la casa, ustedes van a lograr más. Bye. Lo que quiero, para nada yo voy a poder hacer lo que hacía Jesús si Él no está en mí. Y esta es una clave de este tiempo, ¿sí? Porque la Escritura dice, ve el reloj profético. ¿Qué está pasando en Jerusalén? No lo sé, doctor. Pues por eso yo te traigo las noticias. ¿Me pasas la que sigue? Septiembre 15 del 2020. Israel firmó acuerdos este martes para normalizar sus lazos con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, estados del Golfo Pérsico que fueron negociados por el presidente de esta nación y que se describen como avances diplomáticos. Los tratados llamados Acuerdos de Abraham fueron firmados por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Yasef al-Nahyan, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdulatif al-Zayani. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos firma el acuerdo con Israel y Estados Árabes. ¡Wow! Firma de la paz. ¿Pasa la que sigue? Y ya están. ¿Ya están qué? Firmados. ¿Sí? Ya los firmaron. Ahí están los papelitos bien firmados. Y dicen que más vale papelito. ¿Papelito qué? Papelito habla. Pero hay noticias que nosotros pues a veces ni las vemos, ni sabemos. Y la Biblia dice que cuando oigas que ya va a estar en paz el mundo, que ya va a haber paz, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Oirás rumores de paz y ¿qué? Y entonces dice, será cuando empiecen los verdaderos problemas. Ay, pastor, ya pasaron 5 años y no ha pasado nada. ¿No ha pasado nada? Pues resulta que este lunes pasado, cuando terminaron la fiesta de los judíos, otra vez se reunió el presidente de esta nación y el presidente de Israel, pásame la que sigue, en donde dijeron, ahora sí, 29 de septiembre del 2025, tú ve la foto, yo te lo voy a leer. El presidente de Estados Unidos anunció este lunes pasado, un plan de paz para Medio Oriente que implicaría el fin de la guerra en Gaza, acompañado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente estadounidense dijo que junto a Israel, varias naciones de Medio Oriente y Europa también respaldaron la iniciativa de 20 puntos que ahora debe ser aceptada por Hamas. Pásame la 10 para que estén en la misma página que yo. Dice, traeremos un fin a la muerte y destrucción que hemos visto por muchos años, décadas, incluso siglos, y empezar un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para la región entera, dijo el presidente, quien calificó el acuerdo de
muy justo. Es uno de los días más importantes en la historia de la civilización, añadió en la conferencia de prensa desde la Casa Blanca junto a Netanyahu. El mandatario estadounidense señaló que los palestinos quieren vivir en paz, pero que deben asumir la responsabilidad de su destino. ¿Cuántos sabían de esta noticia? Ninguno. ¿Por qué no se da estas noticias? Porque vende más que se siguen peleando en Gaza. Porque venden más que en la ONU, cuando el señor Netanyahu fue a dar su discurso, la mayoría de todos los países abandonaron la sala. Vende más que Trump les dijo sus meros enfrente de ellos, les dijo sus cosas a todos. Y cuando estaba el presidente de esta nación, ahí sí estaban todos, aunque los estaba regañando. Pero vino el otro, al que todos, y dice la palabra que lo van a dejar, que es el representante de la nación de Israel, y todos se salieron. Chéquenlo, ahí está en el internet. Póngale la última reunión de las Naciones Unidas y van a ver cómo el presidente de esta nación regañó a todos y nadie chistó. Y luego cuando fue el representante de Israel, se ve cuando todo el mundo se empieza a ir. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el reloj profético de Dios? Yo no les estoy diciendo que va a haber o que no va a haber. Nada más lo que quiero es que nos ubiquemos en los tiempos. Para la iglesia es el mismo tiempo que para los judíos, es el mismo tiempo que para la humanidad, pero las promesas son diferentes. Y la promesa que parece que estamos de acuerdo ya al menos varios pastores de diferentes áreas de aquí de Estados Unidos y de Sudamérica sin conocernos, es que es el tiempo del poder para la iglesia. Porque creo que Dios nos ha estado preparando. Si tú todavía tienes algo en el corazón contra alguien, sácalo. Ve y dile, ¿sabes qué? Me caías bien gordo el mes pasado, pero ya brincamos el año judío. Así que, así como los judíos pidieron paz, se juntaron 50,000 judíos en la Plaza de los Lamentos. ¿Cuántos sabían esa noticia? Que resulta que en el día del perdón, donde se está acabando el año, empiezan ellos a pedir perdón. 50,000 judíos. Y dentro de ellos, judíos que creen en Jesucristo. Y empezaron a gritar, Jesucristo, Yeshua, 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 Yeshua. 50,000 gentes. Algo está pasando. Algo se está moviendo. Es el tiempo en el que Dios va a permitir a la iglesia que hagamos lo que se dice segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, la que sigue, nos exhorta, nos dice qué tenemos que hacer. Si ves en el 1, dice, te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto todavía no pasa, que Él va a juzgar, pero nos está diciendo, por favor, te lo pido, va a llegar este día. Mientras llega este día, predica la palabra, hazlo en todo tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque se va a acabar. Ese tiempo que vimos de la burbuja más grande donde está la escritura es profético. Dice, se va a acabar este tiempo, va a llegar un momento. A ver si me puedes pasar de nuevo a la diapositiva.
Es la... ¿Cuál era? Ya no supe ni cuál era. Ándale, esa. La burbuja más grande que está de la mitad o un poco más de la mitad hacia allá es el tiempo de la iglesia. Se nos va a acabar el tiempo, se te va a acabar el tiempo. A ver, dile ya al de lado, se te va a acabar el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? No el que separe tu corazón, el de predicar la palabra. El de predicar la palabra. A los que vinieron al curso de capellanes, ya es un requisito, porque estábamos estudiando eso y se quedó de acuerdo de parte del director de Vision International, que tenemos que dar de perdido 3 reportes de que fuiste y le hablaste a alguien, a un hospital, a la cárcel, a alguien que fuiste y le hablaste. Porque la chapa guardada en la bolsa pues no te sirve para nada. Guardada ahí en la vitrina de tu casa, así, hasta paradita, así, para que se vea tu foto y brille la charola esa, tampoco sirve de nada. Pero si tú tomas 1 hora de tu tiempo, o aunque no tenga chapa, voy a tomar 1 hora de mi tiempo para ir al hospital tal, lo voy a adoptar, y voy a ir y voy a tocar ahí la puerta, o me voy a llevar a uno de los capellanes y les vamos a tocar la puerta. Necesito una oración, porque ese tiempo se va a acabar. Y ese es el tiempo en que Dios te está dando el poder para ir y salvar a una alma. Ese es el poder que nos está dando Dios para ir y predicar la palabra, y que veas como un corazón de una persona que estaba enojado, que estaba a grito, como decimos. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo que cómo estoy? Pues no está viendo cómo estamos. Uy. Oiga, qué bueno que lo veo. ¿Qué? ¿Me quieres pedir prestado o qué? Híjole, te quedas así todo. Entonces necesitas un poder especial para que se te resbale eso y digas, este hombre está más amargado que un limón. Necesita. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita un grito? Un dulcito perdido, dice, ¿verdad? Amor. Porque el amor todo lo puede. Y entonces tú le pides a Dios que te dé ese amor que no nos nace, ¿verdad? Cuando viene alguien y te quiere dar de palos, tú que dices, no, pues sácate yo, mejor ahí nos vemos, ¿verdad? No vas a decir, sí, mira, dale, aquí, mira, aquí. Y ya que me pegó, pues tú dijiste, no, dale de este otro lado también, dale de este otro lado. No sé si han visto lo que está pasando en YouTube, predicadores que en los trenes están empezando a predicar y los golpean y todo, y se vuelve a levantar y le dice, Dios te ama, y Dios te ama, hasta que el otro se pone a llorar, lo abraza y terminan aceptando a Jesús. Ese es el tiempo de tener poder en la iglesia, el poder ir y hacer lo que antes no hacíamos. ¿Cuánto tiempo llevamos de que la nueva casa y la nueva casa en la unanimidad, cuando estemos unidos? Ahí fue cuando vino el Espíritu Santo y a todos les dio para que pudieran testificar. Este domingo, si estamos todos unidos, venimos todos y oramos, seguimos las indicaciones financieras que nos den, ¿qué creen que puede pasar? Si es el tiempo de que se levante la iglesia. Ay, no, este sábado me toca ir a orar. Es el sábado más difícil de octubre, porque ya entraba el nuevo mes. Qué noticia tan desagradable me dieron. No,
eso exhorté a los varones a que quienes querían entrar en la lista para ponernos en una vez. ¿Sabes cuántos van en la lista? A partir de este sábado pasado vino un varón, pero el próximo sábado vendrá otro. Unánimes. Ahí es donde viene el poder que se le ha dado a la iglesia. Es el tiempo en que empecemos a utilizar ese poder. Pero se los digo así, se los digo de corazón. ¿Tienes algo que no has arreglado con alguien? Arréglalo. No es que él fue el que no entendió, doctor, así que yo no tengo nada que hablar con él. Por mí y eso ya pasó. No, 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 no. Si todavía está guardado en tu corazón, ahí está. No, yo no fui, fue ella. ¿Y por qué no la saludas? Cuando me salude ella, la saludo yo. ¿Cómo se llama eso? Orgullito. Y empieza a ser un problema en el corazón. Me acuerdo que cuando íbamos a adquirir un terreno con el que era mi pastor y que me dijo: ¿cómo ves? ¿Tú crees que podamos comprar ese terreno? Había un solo árbol en todo el terreno. Y por ahí mi esposa rescató la foto y la vi hace poco, me acordé. Ahí cabría la congregación. Ahí podríamos hacer un edificio para 1,200 personas. Oh, wow, sí, yo creo que sí. Está bien. ¿Y cuánto dinero tenemos? Nada. ¿Y cuántos están contigo? Pues nada más tú. Bueno, pues si Dios te dijo, vámonos. Dios necesita que le creas que tú puedes ser utilizada por Él para levantar mujeres, para ayudar a las que están tristes, a las que tuvieron algún problema serio. Y cuando nosotros le creemos, cuando tú y yo le creemos, y ya somos dos, ¿qué dice la palabra? Donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Y ahí viene el poder. Créanme. Bueno, no me crean a mí, crean lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Me pones las 12? Recibiréis poder. Dice Hechos 1:8. La diapositiva número 12, por favor. Decía alguien: es que se ha apagado el fuego. Quisiéramos que haya fuego otra vez. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que hubiera un fuego en tu corazón, de que dijeras: ya vamos? Bueno, no va a haber fuego si tú no lo decides. Ahora, yo no quisiera que hubiera fuego aquí, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran fuego aquí? Van 2 veces que nos llegan los bomberos y la primera vez nos dieron un susto cuando estábamos en el hotel allá en la Sherry Road y el Expressway. Un susto que nos pegaron de que, y ahora qué pasó, y todos para afuera, ¿verdad? Y me acuerdo que
pues ahí vamos saliendo. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? ¿De qué se trata? Había habido mucha oposición para que estuviéramos ahí en ese lugar. Y me acuerdo que me dice la que estaba predicando, Yadira: doctor, pues ¿qué están haciendo ustedes aquí en Misión? Pues no sé, le digo, estamos predicando, haciendo lo que Dios nos dijo. Y me acuerdo que me dijo: Dios quiere algo con ustedes aquí. Y lo sigo creyendo. Y te lo digo, Dios quiere algo contigo aquí. Dios quiere algo con ustedes aquí. Dios quiere algo con ustedes aquí. Dios quiere algo con ustedes aquí. Y yo sé que muchos ya lo saben. Yo sé que muchos ya lo saben. Tiempo de poder. Pásame la última. Así que ve esta foto y guárdala en tu corazón. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar aquí, pero se va a acabar el tiempo para predicar. Se nos va a acabar el tiempo. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Y te invito a que nos pongamos en pie. Yo no sé mucho de finanzas, pero yo sí te puedo aconsejar cómo salir de las deudas, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y todos los que han sido obedientes han salido de las deudas. Nosotros fuimos obedientes y salimos de las deudas. Pero en mi casa, la casa de mi esposa, que es la misma, llevamos el principio de no deber. Debíamos mucho. Y ahora la regla es: ¿hay? Sí hay. Compra. ¿No hay? Así tengas 3 tarjetas de crédito, no hay. Y gracias a Dios, si hoy Dios me mandara a llamar y ya no me vieran el domingo aquí, no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque todo está pagado. Y como dice mi esposa, que hagan con el estuche, pues ya hagan lo que quieran. Tenemos que aprovechar este tiempo, créanmelo. Tengo mucha expectativa de lo que Dios nos va a hablar el domingo en un hombre que sí sabe de eso, cómo hacerle para que no estemos quebrándonos los dedos de ver cómo le vamos a hacer como congregación si en algún momento mi esposa y yo ya no estuviéramos. No dejar una carga, no dejar un problema, sino seguir con el plan de Dios, de lo que quiere contigo aquí. Yo te invito a que establezcas en tu vida el día de hoy tiempo de poder para ti, es personal. Donde veas que te estás desviando y que ya no está Cristo en ti, que andas haciendo cosas que no haría Cristo, Señor, perdóname. Tú me has dado el poder para ya no hacer esas cosas. Es el tiempo del poder, de poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Así que con tus labios dile: Señor, yo te doy gracias en esta noche. El que no vino, no pudo oír, por lo tanto no va a creer y no lo va a decir con su boca. Pero tú hoy puedes decir: Señor, gracias. Yo creo en el tiempo de Israel. Yo creo en el tiempo de la iglesia.
Yo creo que tú me has dado tiempo y a partir de hoy lo voy a utilizar el poder que tú me has dado para hablar tu palabra, para redarguir, para enseñar, para cambiar. Yo recibo, Señor, como parte de esta iglesia. Dile, yo recibo como parte de esta iglesia lo que tú tienes para que ayudemos al necesitado, para que ayudemos a los enfermos, para que traigamos consuelo a los que han perdido su libertad, para los que están cautivos. Gracias, Señor. Gracias, esta es una buena noche. Yo lo recibo, Señor. Quita de mí todo mal pensamiento. Pido que quites toda afección que ha estado en mi cuerpo para proclamar tu grandeza. Que así sea a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan buena noche y nos vemos, primero Dios, el domingo.